Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 5 de febrero de 2019. Calendario económico, comenzamos con cifras del PMI en Japón, donde hubo una mejora en sector servicios. Esto en cierta medida compensó, pero no suficiente la caída del tema industrial. Por eso el indicador compuesto para Japón cae desde los 52 hasta los 50.9. Motivo más de preocupación acerca de la dinámica de crecimiento mundial. En Europa se dieron a conocer cifras de PMI con respecto a la lectura inicial, que se había calculado un importante retroceso. En el caso francés se confirmó, se moderó levemente ese retroceso, pero se confirmó esa fuerte caída y por eso el indicador compuesto de Francia estuvo en terreno contractivo con 48.2 unidades. Para el caso alemán, el tema de servicios muy estable frente a su medición inicial de 53 unidades y obviamente el compuesto no fue modificado y para toda la zona euro, debido a estas revisiones un poco mejores en temas de Francia o no tan malas, mejor, el indicador fue corregido al alza levemente de 50.8 a 51.2. De todas maneras, estas lecturas no son nada positivas. Para el tema del Reino Unido, la corrección fue aún peor, fue a la baja, pasando de 51 a 50.1, es decir, prácticamente en estancamiento económico y tal vez esto es relevante teniendo en cuenta lo que ha venido sucediendo con el Brexit que les hemos venido comentando en nuestros comités. Ventas minoristas para toda la zona euro, cerró el mes de diciembre un poco más fuerte de lo que el mercado había anticipado, de crecimiento 0.5, salió en 0.8%. Y nos quedan en Europa algunas declaraciones de miembros del Banco Central. Con respecto a América Latina, salió el indicador de actividad económica mensual de Chile con una lectura por debajo de lo anticipado, 2.6%. Esta es la norma en varios países de América Latina, que si bien es cierto estamos en esa fase de recuperación, los indicadores de cierre de 2018 han sido un poco más débiles. Igual le ha pasado a Colombia o le pasó con las lecturas del mes de octubre y de noviembre. Veremos si en diciembre, digamos, mantenemos esta misma tónica. En Brasil se tiene hoy el indicador PMI del sector servicios, un poco mejor al anterior dato de 51.9, salió a 52, un poco, muy poco cambio, pero pues digamos en términos generales mantiene esa lectura de recuperación. En Estados Unidos hoy tenemos los PMI del sector de servicios y el PMI compuesto, así como el indicador más tradicional que es el ISM no manufacturero. Recuerden que hubo un importante retroceso el último mes, pero sigue estando por encima de las 55 unidades, el cual es coherente con una buena dinámica económica. Con respecto a Estados Unidos, tenemos hoy colocación de tesoros a 3 años, se dicen notas, pues tiene un vencimiento de 1 a 10 años, pero es simplemente un bono, como ustedes bien saben. Y digamos allá en horas de la noche esperaremos hacia las 9 el discurso del Estado de la Unión del presidente Trump, que no se pudo efectuar en su fecha regular o en la que tenían programada inicialmente por efectos del shutdown y se va a realizar hoy 5 de febrero en la Cámara de Representantes. Veremos cómo está esa puja entre el presidente Trump y la líder de la mayoría de la Cámara, Nancy Pelosi. Interesante ver que tantas, digamos, menciones de culpabilidad le achaca el presidente Trump a los demócratas en su discurso por el tema de la construcción del muro y los problemas de seguridad en los Estados Unidos. Con respecto a Colombia, hoy a las 7 de la noche tendremos la nueva versión de la metodología de medición de la inflación. Va a haber una sustitución de cerca de 80 o 90 productos, saldrán algunos que ya no se usan, entre los que están eh, pues el tema de la cera para pisos, el tema de lustrar los zapatos, y ahí ingresarán algo que ya pues ha venido siendo muy común en la canasta familiar, que son los servicios de streaming, como es Netflix, Spotify y cualquier otro servicio relativo. Así que hay algunas dudas acerca de cómo, de los impactos de esta nueva canasta que será ampliada posteriormente en el reporte Colombia por parte de Edwin. Simplemente para mostrarles acá, la expectativa que tiene el mercado es cercana al 0.70%, lo cual implicaría un incremento de la inflación del 3.18 hacia niveles cercanos al 3.25, 3.26. Nosotros tenemos preliminarmente una expectativa un poquito superior a este nivel, pero también como le explicará Edwin, existe un alto nivel de incertidumbre debido a esa nueva metodología, así que no es de extrañar o no sería de extrañar que la cifra fuera sustancialmente diferente a ese indicador debido pues a ese cambio metodológico. Con respecto a los anuncios de las últimas 24 horas, pues ya hablamos de los PMIs en Europa un poco más débiles y es la primera vez en 4 años que se registra contracción en la demanda del sector servicios en la zona euro, un indicador adicional de por qué
hubo ese cambio tan radical por parte del ala dura del Banco Central Europeo. Recuerden lo que hablábamos la semana sobre el presidente del Banco Central de Alemania, hablando de crisis y de crecimiento por debajo del potencial de Alemania por varios trimestres. Y en temas del Brexit, el miembro del equipo negociador por parte de la Unión Europea, Michel Barnier, advirtió por enésima vez al Reino Unido que no se va a reabrir la negociación del acuerdo, que lo que ellos tienen es lo que el mejor acuerdo posible y que con eso se tienen que pues defender en cierta medida. Digamos que esto está alineado con lo que mencionábamos el día de ayer del juego de la gallina, en que ninguna de las dos partes quiere dar su brazo a torcer. Nos van a llevar eventualmente hasta el 29 de marzo, aunque la primera ministra británica habló del 14 de febrero como una nueva fecha en la que tendrá una nueva propuesta desde el Reino Unido hacia la Unión Europea con el beneplácito del Parlamento británico. Y acá la canciller alemana volvió a pronunciarse optimistamente, dice que políticamente es posible alcanzar un acuerdo antes del 29 de marzo, pero que obviamente ellos quieren saber qué es lo que quiere el Reino Unido en este tema del acuerdo. Pues como ustedes bien saben, dentro del Reino Unido hay varias posturas. La primera postura es no Brexit, la segunda postura es Brexit con acuerdo y la tercera postura es Brexit sin acuerdo, y aquí no hay una mayoría que domine eso. Por eso ha sido tan difícil por parte de la Unión Europea entender cuál es el mensaje que los británicos quieren darle. Con respecto al tema de Venezuela, la Unión Europea estudia sanciones frente a personas en específico y no frente a sectores para evitar su impacto a la población como tal, que ha venido sufriendo tanto. Esto ya, digamos, si ustedes leen este manual de sanciones, ya fue por donde transitó los Estados Unidos, y ahora pues Estados Unidos tiene una postura un poco más agresiva frente al tema venezolano. Acá, digamos que la Unión Europea quiere evitar ser involucrado en inmiscuirse en temas de índole interna en Venezuela, y es la razón por la cual ayer Italia, liderada por el Movimiento 5 Estrellas, que hace parte de la coalición de gobierno, no apoyó una declaratoria oficial de toda la Unión Europea condenando al régimen de Maduro y apoyando de alguna manera al autoproclamado presidente Juan Guaidó. De hecho, ese Movimiento 5 Estrellas dice que ellos nunca van a apoyar a un gobierno que sea autoproclamado y no elegido digamos, de manera democrática, que es básicamente, digamos, uno de los problemas que tiene en este momento Juan Guaidó con la Unión Europea, a pesar de que ya las principales economías, exceptuando Italia, lo reconocieron como su presidente temporal mientras se convocan elecciones, que eso es como la postura que defienden en Europa. Con respecto a los Estados Unidos, ya mencionamos hoy, discurso del Estado de la Unión, no esta noche, donde probablemente el presidente Trump hable de los beneficios de sus políticas económicas, pero que los problemas de seguridad, obviamente, implican la necesidad de la construcción de su promesa de campaña del muro en la frontera mexicana, y obviamente acusará a los demócratas de su oposición a mejorar la seguridad dentro de los Estados Unidos. Acá pues quedan dudas de si habrá alguna mención al tema de la posibilidad de convocatoria de emergencia o no para que el presidente Trump disponga de los fondos suficientes para dar inicio a esta construcción. Pero pues obviamente, como ustedes bien saben, es un tema de carácter político, así que hay que estar muy pendientes hoy en la noche para ver cuál es la postura que asume el presidente estadounidense. Y ya se sabe que ha nominado, o nominaría más bien, a un funcionario del Departamento del Tesoro como próximo presidente del Banco Mundial. Con relación a los mercados accionarios, extendemos las jornadas positivas en el mundo en general, alcanzando máximos de los últimos 2 meses, de acuerdo al indicador MSCI. Y acá, pues el día de ayer fue el sector tecnológico en Estados Unidos el que lideró las ganancias. Mientras tanto, el sector petrolero viene liderando las sorpresas positivas en la publicación de resultados. Hoy en Europa, bancario y minero son los que vienen aprovechando esta dinámica positiva. Así que en medio de todo tenemos un ambiente del mercado accionario que sigue siendo impulsado por ese cambio de mensaje de la semana pasada por parte de la Reserva Federal. Buenos días. En cuanto al comportamiento del S&P en la jornada del día de ayer, el índice se valorizó levemente gracias a un mayor optimismo por parte de los inversionistas por las conversaciones entre Estados Unidos y China, donde el sector con mejor comportamiento fue el sector tecnológico. El día de hoy los futuros se valorizan tímidamente, teniendo en cuenta un entorno de menor aversión al riesgo, mayor relativa calma y a la espera del discurso del presidente Trump en la jornada del día de hoy. Por otra parte, las acciones de Alphabet, cabe recordar que Alphabet es el dueño de Google, se desvalorizan pre-market por una preocupación por el aumento considerable
por los gastos, principalmente al agregar gastos de datos, ingenieros y promoción de sus servicios, los cuales fueron más de lo esperado por el mercado, a pesar de superar las expectativas en cuanto a utilidades e ingresos. En la jornada del día de hoy, relevante reportará Disney. En cuanto al mercado de dólar, podemos ver el mercado dice el dólar un comportamiento mixto. Recientemente el dólar se estaba fortaleciendo levemente. Ya podemos ver como tal un comportamiento flat sobre la divisa, aproximándose cada vez más a la media móvil de los 200 días. Destacar principalmente un debilitamiento del euro. Principalmente a pesar de que los datos del PMI de la zona euro se ubicaron tímidamente por encima de las expectativas del mercado, 51.2 contra 50.8, aunque por otro lado se dio una caída más de lo esperado por el mercado de las ventas al por menor. El dato fue de 1.6%, superior al 1.5 estimado inicialmente. A su vez, la libra esterlina también muestra un fuerte debilitamiento, principalmente vulnerando la media móvil de 100 días, como se puede, de 200 días, como se puede observar en la gráfica, afectado principalmente por una caída del PMI de servicios más de lo esperado por el mercado. Se ubicó en 50.1 puntos versus 51.1, como se puede observar. La libra esterlina ha observado por cuarta jornada consecutiva una debilidad vulnerando esa media móvil, donde el siguiente nivel a probar está cerca a los 1.28 libras. Eso fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado petrolero con Daniel. En el tema petrolero, y ayer nuevamente estaba alcanzando los $55 el WTI, que no ha logrado Chávez, no de Maduro, de la administración Maduro, para evitar las sanciones de Estados Unidos. Otros han venido afirmando que se debe a que las compañías no saben a qué cuenta hacer el desembolso de esos cargamentos, pues desde que entró en vigencia las sanciones, el gobierno de Estados Unidos anunció que va a haber unas cuentas especiales para hacer estos desembolsos a los clientes del sector privado, y aún no ha informado a qué cuentas lo va a realizar. Así que continúa este problema o digamos, estos temas de mantenerse crudo en el Golfo de México. Otra versión adicional dice que hay algunos intermediarios que normalmente compran al gobierno venezolano y luego van y lo descargan en refinerías de Estados Unidos, que debido a las sanciones con Estados Unidos tienen que buscar otros destinos para este tipo de crudo. Aparentemente para Colombia puede haber una buena noticia. Venezuela es un proveedor mundial de crudos pesados y Colombia también es un principal productor de esos tipos de productos. Es decir, que el diferencial entre el crudo pesado y el Brent puede estar sucediendo debido a estos problemas que tiene Venezuela actualmente. Una nueva noticia favorable para el tema de Ecopetrol, una de nuestras recomendaciones que hemos lanzado recientemente y que hemos venido haciéndole seguimiento desde que el ministro de Hacienda afirmara que cuenta con todas las autorizaciones para hacer una operación de venta de acciones por parte del gobierno, algo que pues seguimos a la espera de confirmar. Y por otro lado, en el tema de sanciones de Estados Unidos a Irán, recuerden que esas sanciones entraban el 4 de noviembre y eventualmente le dio una suspensión temporal a los países que compran productos de Irán para que continúen comprando ese crudo. Pues bien, ese periodo vence 6 meses después del 4 de noviembre, es decir, cerca del mes de mayo, y ya ahora un medio en Japón está afirmando que no se extendería esta suspensión, teniendo en cuenta que los precios del petróleo actuales le permitiría a Estados Unidos no afectar la dinámica del mercado petrolero. Así como las sanciones a Venezuela en apariencia no ha afectado la dinámica, no ha generado presiones excesivas al alza, Estados Unidos podría estar contemplando la posibilidad de que tampoco vaya a tener problemas con lo de Irán. Finalmente, la compañía rusa petrolera Rosneft informó que tiene 3 proyectos en Venezuela, los cuales le está haciendo seguimiento, pues son proyectos en conjuntos con PDVSA valorados en cerca de 2.1 billones de dólares. Acá es interesante ver que están sanciones de Estados Unidos a PDVSA, la imposibilidad de comprar diluyentes para hacer el transporte de crudos pesados, puede ser un factor importante desde el punto de vista operativo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Además, en la jornada del día de ayer, los precios del crudo
cayeron teniendo en cuenta los débiles datos de fábricas en Estados Unidos, generando nuevos temores de una desaceleración económica global, aunque estos se vieron sopesados a final de la cierre de la jornada, teniendo en cuenta las sanciones a Venezuela mencionadas por Daniel anteriormente. Ya, pues ya como pues, se puede observar en el gráfico intraday, el precio del crudo al comienzo de la jornada del día y al comienzo de la jornada intentaron vulnerar los $55. Ya vemos que este nivel no lo ha logrado en el transcurso de la presente semana. Esto fue todo por el mercado petrolero. Los dejo con el mercado de renta fija con Daniel. Bueno, el día de ayer, interesantes las declaraciones de la presidenta de la Reserva de Cleveland, Loretta Mester, quien estaba dentro del lado de los halcones de la Reserva Federal. Los halcones básicamente son los que tienen un sesgo más alcista de política monetaria, por eso era interesante escuchar las declaraciones del día de ayer que ella iba a realizar. Ella en cierta medida reiteró su visión de que si la economía se comporta de acuerdo a lo esperado, ella sería partidaria de hacer nuevos ajustes a su tasa de interés, pero reconoce que los riesgos a la baja han aumentado y por eso, digamos, en cierta medida apoyó la decisión de modificar el comunicado de prensa de la Reserva Federal, dando un rango de espera para conocer nuevos datos de la economía. Sin embargo, ella manifiesta nuevamente que si no hay una gran desviación frente a sus expectativas, ella en el futuro podría apoyar un nuevo ajuste de la tasa de interés. Y con relación a los bonos de PDVSA y lo que mencionamos el día de ayer de si JP Morgan iba o no a excluirlos de sus índices de referencia de mercados emergentes, conocidos como los GBIMB, pues bien, los operadores en Bloomberg están especulando que este evento podría ser cada vez más probable y algunos gestores de fondos que siguen este índice o estos índices como BlackRock, Alliance y Fidelity probablemente tendrían que dar de baja estas inversiones en estos fondos ante la imposibilidad de poderlos negociar en el mercado. Recuerden que desde que se implementaron esas nuevas sanciones en contra de PDVSA, las negociaciones de estos títulos fueron congeladas completamente o suspendidas hasta tener algún tipo de análisis más concluyente sobre los impactos. Eso es todo sobre el mercado internacional. Recuerden hoy, el mercado accionario continúa con tendencia positiva. El mercado de renta fija está relativamente tranquilo, el dólar tendencia mixta, el petróleo no ha logrado superar esos 55 para el WTI, pero para el caso colombiano, eventualmente estas sanciones a Venezuela podrían beneficiar y reducir la prima que pagan los productos colombianos, pues por la mayor necesidad de crudos pesados. Eso es todo por ahora, los dejamos en el informe Colombia con Edwin y con Raúl. Buenos días, de acuerdo con el DANE, el índice de precios al productor presentó en enero una variación de 0.58%, los sectores de agricultura, caza, silvicultura y pesca con 1.8% y explotación de minas y canteras con 1.41% fueron los sectores que tuvieron mayor variación positiva y anualmente el incremento en los precios fue de 2.72%. De acuerdo con la Organización Internacional del Café, en su último informe en diciembre del año pasado, la producción mundial del grano ascendió a 10.43 millones de sacos, en comparación a los 10.33 millones en 2017. El café arábica, que es el café suave que principalmente produce el país, tuvo un incremento de sus exportaciones de 4.31% y totalizando 78.63 millones en el año. Asimismo, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia, informó que en el mes de enero se realizó colocaciones de créditos agrarios por un monto de 1.2 billones de pesos, 250.000 millones más que lo que se había registrado en enero de 2018. Como lo había mencionado Dani en los datos para hoy, tenemos el dato de inflación para Colombia en el que el mercado espera 0.69% con una mediana de 0.7%. Nuestra proyección es de 0.72% con un posible sesgo a la baja dependiendo del cambio en las ponderaciones que hoy publique el DANE con respecto al tema de inflación de alimentos, en el cual nosotros creemos que es el que va a liderar la variación positiva en el indicador de este mes, por lo que si hay un recorte en esa ponderación bastante considerable, pues
los datos o la variación no debería ser tan alta, sino debería oscilar entre el 0.6%. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con las acciones locales con Raúl. El comportamiento, el Colcap en la jornada de ayer también se siguió valorizando, favorecido principalmente por ese entorno internacional de mayor calma, y a pesar de que los precios del petróleo no se han recuperado completamente, teniendo en cuenta que no ha podido vulnerar esos $55 mencionados anteriormente. En cuanto al volumen negociado en la jornada del día de ayer, se negociaron 150.000 millones de pesos, donde la opción más negociada fue sorpresivamente ISA con 28.000 millones de pesos. Podemos ver como tal, inversionistas tomando utilidad en ISA, teniendo en cuenta el proceso de venta por parte de PM, lo que podría de y dejar muy quieta la acción por alrededor de unos 4 meses. El día de hoy el Colca podría mantener ese buen comportamiento, impulsado por este comportamiento de las bolsas en el mundo, donde consideramos como próximo nivel la media móvil de los 200 días, alrededor de los 1.480 puntos, donde en caso de ruptura volveríamos a los 1.500 puntos, los cuales no evidenciamos desde septiembre del 2018. También tenemos en cuanto al comportamiento de flujos de, del mes de enero, podemos ver como tal que tanto los extranjeros como los fondos de pensiones inician el año como los principales compradores netos, mientras que el programa de ADRs hace de contraparte como el principal vendedor neto. Destacar principalmente los extranjeros vuelven fuertemente al lado comprador luego de durar consecutivos meses como vendedores netos. También cabe destacar que en cuanto a las principales compras y ventas de los fondos de pensiones, tenemos que movieron el 52% de las compras netas de Ecopetrol, también el 90% de las compras netas del ETF H Colcel y el 34% de las compras netas de Grupo Argos, mientras que por el otro lado está el Colcap, Preferencial Bancolombia e ISA, que se puede observar como tal de los fondos de pensiones, un cambio de estrategia de ETF pasando de Colcap a H Colcel, teniendo en cuenta el potencial de valorización adicional que tienen las acciones que tienen más alfa en el H Colcel, que son como Grupo Argos, Semargo y Grupo Sura, mientras que Colcap está más sobreponderado en sector financiero y Ecopetrol. También destacar una toma utilidad en ISA y en Bancolombia, teniendo en cuenta la importante valorización que tuvieron en el mes de enero, que considera que posiblemente esa valorización sea limitada, y como tal en extranjeros se puede observar compras en Ecopetrol, Preferencial Bancolombia e ISA, ventas en Semargos, y fueron los principales vendedores netos de Semargos y Grupo Sura. También destacar desde el punto de vista técnico la acción de preferencia de Bancolombia, la cual se aproxima a un nuevo máximo histórico. Cabe destacar que máximo histórico son los 36.140 pesos, favorecido principalmente por los indicadores mensuales de noviembre reportados por la Superfinanciera. Cabe destacar que son los datos del sector financiero en Colombia, donde se puede observar sorpresivamente una disminución del deterioro de la cartera comercial de 17 puntos básicos, lo cual impulsó a una caída total de la cartera, del deterioro de la cartera, 7 puntos básicos, ya que la cartera de consumo se sigue debilitando. Como tal que se puede observar en los bancos, un mejor comportamiento del deterioro de la cartera comercial, lo cual, como ya hemos mencionado anteriormente en diferentes comités y en diferentes informes, que el principal dolor de la cabeza de los bancos era el deterioro de la cartera comercial. Podemos ver como tal una mejora en este indicador. De igual forma, los niveles del ROE se mantienen relativamente altos, alrededor del 10%, lo cual prevemos y se puede esperar que si este comportamiento desde el punto de vista financiero se puede observar un posibles máximos y nuevos máximos históricos sobre Bancolombia.
También la acción de Bogotá mostró el mismo comportamiento, podemos ver como tal una valorización de la mayoría de los bancos en la jornada del día de ayer, favoreció principalmente por estos datos de la Super. También Banco de Bogotá muestra una mejora, la mayor mejora de la cartera comercial, 29 puntos básicos, aunque la cartera total se sigue deteriorando levemente, teniendo en cuenta un mayor deterioro tanto en la cartera de consumo como de vivienda, aunque tan solo de 4 puntos básicos. También el ROE se mantiene cerca del 16%, como tal se puede observar una valorización cerca del 4.5% de Banco de Bogotá en la jornada del día de ayer. Se fue todo por el mercado accionario, dejo con el mercado dólar con Edwin. En la jornada de ayer la tasa de cambio se apreció levemente 0.07%, cerrando el día en 3.087.6 pesos por dólar, a pesar de que se cayeron los precios del petróleo y el dólar se fortaleció. Creemos que esto ha sido por la búsqueda de la que hablábamos de los inversionistas sobre un nuevo valor justo de la tasa de cambio, que creemos podría oscilar entre los 3.045 y 3.070, con una base o el próximo nivel en 3.067 pesos por dólar. Ayer se negociaron alrededor de 1.226 millones de dólares y adicionalmente se ejercieron las opciones o parte de las opciones put que puso el Banco de la República el día viernes por un valor de 300 millones de dólares que también pudo ayudar a esta apreciación de la tasa de cambio. Eh, pues seguimos esperando que el nivel llegue a los 3.067 que esperábamos y que oscile entre el rango que les acabo de mencionar. Para renta fija local, los TES se volvieron a valorizar. El TES de 2024 en particular continuó su valorización y cerró el día en 6%, 2 básicos por debajo de lo que cerró el día viernes, perdón. En promedio, la curva de TES en pesos se valorizó 2.1 básicos, mientras que las de VR se desvalorizó 0.3 básicos. Esto por una mayor demanda tanto en la curva, en la parte media y larga de la curva, que creemos que fue por posicionamiento de grandes inversionistas eh, para estructurar sus portafolios. En deuda corporativa se operaron alrededor de 1.800 millones a través de la bolsa nomás y 439.000 millones por OTC. Lo más transado continúa siendo tasa fija con vencimientos a 2020, 2019 y 2021. En este aspecto también vimos que los IBR bajaron su monto de negociación bastante, pasando del 25% el día viernes a un 7% el día de ayer, mientras que los tasa fija se negociaron alrededor del 72% del monto total. Eh, con respecto a los márgenes, vimos que en tasa fija las tasas han venido aumentando, mientras que en IPC estas se han venido cayendo, a la espera de lo que sea el dato de inflación de hoy, yo creo. Esto es todo por el comité diario. Los esperamos mañana con un nuevo informe y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informado de los movimientos que tenga el mercado. Muchas gracias.